¿no? Entonces, en el caso de lo que vamos a hablar el día de hoy, sabemos de que no hay comunicación de parte de los padres e hijos. Vemos que no hay una comprensión, porque yo puedo comunicarme, puedo transmitir lo que yo quiero de repente saber, pero en verdad yo estoy comprendiendo a mi hijo. En verdad yo quizás de repente como mamá, como papá estoy comprendiendo a mi hijo cómo se siente, qué es lo que está pasando. Obviamente sabemos que cada uno de nosotros hemos pasado por distintas etapas del desarrollo, ¿verdad? Entonces, pero vemos que las generaciones son muy diferentes. No son los mismos tiempos, las mismas épocas tampoco. Entonces, en esta actualidad es un gran reto poder educar a los hijos de una manera saludable, ¿no? Y también vemos que también, ¿qué pasa con esta generación? Obviamente con los cambios de la tecnología también es un factor muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver primero lo que son los detonantes sociales como factores de la crisis en la crianza de los hijos. Vemos el pensamiento, ¿cuál es la perspectiva que tienen quizás los padres acerca de los amigos, por ejemplo, ¿no? La influencia que ellos tienen con sus hijos. Pero antes de eso tenemos que ver también la identidad que formamos en nuestros niños. ¿Qué estamos formando a los niños en la primera infancia, por ejemplo? Estamos quizás inculcándole lo que son los valores, los principios, los límites también que se deben establecer en los roles familiares. Porque obviamente vemos de que los niños vas a la escuela, vas al colegio y no saben lo que son los valores. No saben qué es el respeto, la solidaridad, y vemos de que eso es muy importante. Y más allá de todo eso también es la autoestima. ¿Cómo estoy formando la autoestima de mi hijo? Entonces, en la autoestima también es algo muy extenso. Vemos el autoconcepto, la autovaloración, ¿no?, del niño y el autoconocimiento. ¿Quién es como persona? Y también mucho más de eso, también tenemos que elogiar a los niños. Porque obviamente a veces, ¿qué es lo que pasa? Más bien lo criticamos, lo juzgamos, decimos, ¿por qué haces esto? No lo estás haciendo bien, la próxima hazlo mejor, pero no le estamos elogiando sus logros, sus pequeños logros que ellos tienen y están atravesando, ¿no? Entonces eso más que nada es lo que vamos a hablar en todo este transcurso del tiempo que me han brindado a mí. Entonces, no sé de repente si ustedes hayan visto de repente los estilos de crianza, ¿no? Hay estilos de crianza que se ha establecido, ¿no? Entonces vemos que tenemos el estilo de crianza negligente, que donde ya no nosotros, los padres no están pendientes de los hijos, viven solamente por vivir, ellos están descuidados, no están siendo atendidos por los padres, ¿no? También tenemos a los padres permisivos, que es un extremo largo, por ejemplo. Tenemos a los padres permisivos y a los padres autoritarios, ¿no? En los padres permisivos, ¿qué es lo que va a ocasionar en los hijos? Van a tener problemas de conducta, van a tener problemas de vicios, cualquier vicio que puedan de repente ellos ser influenciados por los amigos o las redes sociales también, ¿no? Y también van a tener confianza en ellos mismos, sí, pero no van a tener buena conducta, van a ser irrespetuosos, rebeldes y no van a tener esa constante, van a tener conexión con los padres, no van a obedecerlos, van a venir a la hora que quieren, no van a haber reglas, no van a haber normas y también no va a haber un horario de llegada, ¿no? También tenemos a los padres los que son autoritarios, que es el otro extremo, donde los padres dicen, yo no quiero que mi hijo me falte respeto, entonces yo le pongo límites, le pongo reglas, pero no hay una parte donde le haga valer la opinión de mi hijo. Solamente voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo digo y así se va a hacer. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Cuál es la consecuencia o qué pasa en el futuro con esos jóvenes? Es que son personas que no tienen confianza en ellos mismos, no van a poder valerse por ellos mismos, van a esperar que alguien les resuelva los problemas, no van a ser personas funcionales, ¿no? Y van a tener problemas psicológicos como ansiedad, estrés y van a sentirse muy presionados a cuando hay de repente un estresor.
En este caso, ellos se van a sentir frustrados porque no van a poder avanzar a hacer algo que ellos están haciendo, ¿no? No van a tener la seguridad de que ellos pueden lograr sus metas, ¿no? Van a tener siempre esa inseguridad de que lo estoy haciendo bien, de verdad estoy haciendo bien las cosas, de verdad voy a ser bueno para hacer algo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que ustedes ven quizás por el momento, cuando son niños, todo está bien, todo es normal porque los niños solamente siguen lo que ellos ven, ¿no? Lo que ellos pueden nutrirse de los padres, el carácter que ellos tienen, porque obviamente el carácter se forma con los años y viendo de una persona que para ellos sea una imitación, ¿no? Entonces también vamos a ver, ahora, la pérdida de referentes sociales, ¿no? Los niños ya no tienen como referentes a sus padres y a los maestros, sino a personas que sean de repente artistas, influencers, que ellos pueden ver en TikTok, en Facebook, en Instagram, porque son las redes sociales que más ellos utilizan en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Ven lo que son trends de baile, quizás de repente quizás un tren de TikTok que ellos hacen, por ejemplo, no sé, de repente a respirar en un minuto, ¿no? Por ejemplo, vemos todos esos ejemplos que ellos siguen y pueden ser perjudiciales para ellos, para su salud, ¿no? Entonces vemos que no hay un control, una supervisión. ¿Qué está pasando quizás de repente con los celulares, ¿no? Ahora los niños tienen celulares, hasta los adolescentes también tienen celulares. Era que en otros tiempos no había el celular, ¿no? No tenían celulares, pero ahora sí lo tienen. Es una arma muy importante el celular, pero a veces no lo utilizan de una buena manera. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que supervisar y ver qué están haciendo en las redes, con quiénes están hablando, qué están viendo, qué están escuchando, porque es muy importante ver lo que ellos están haciendo dentro del celular, porque también los pueden engañar, ¿no? Pueden haber personas que no tienen de repente esa conciencia de poder decir que están viendo, están hablando con un niño o con un adolescente y les mienten, le dicen que tienen su edad y así pueden secuestrarlo, pueden hacer muchas cosas, ¿no? También el uso sin escrúpulos de los medios de comunicación, ¿no? El mundo de la TV y los programas como telenovelas, series de televisión, vemos de connotación sexual, por ejemplo, ¿no? Vemos que quizás de repente no están colocando de repente una buena influencia en los niños. Entonces, también no sé si ustedes han visto un programa de televisión donde aparecieron niñas desfilando con traje de baño, ¿no? Y que eso lo cancelaron. Obviamente eso es en contra a la protección del niño, ¿no? Porque no podemos mostrar a cámaras, ¿no?, al niño ni su rostro, ¿no?, sin la autorización de los padres. Vemos que eso está sexualizando a los niños. Ahora en las fiestas infantiles ya no hay lo que son canciones netamente infantiles, sino le ponen reggaetón, canciones de adultos que todavía a ellos no les corresponden, y es por eso que ellos también abren su mente y dicen, ¿por qué son esas? ¿Por qué tienen que bailar así? Y se ponen a poder ver la letra, ¿no? Leer la letra en realidad de la canción, y obviamente eso es perjudicial para ellos, ¿no? También la pérdida de valores en la familia, lo que habíamos hablado sobre los valores, ¿no? Muchos padres dejaron de transmitir los valores que formaban, ¿no? Por ejemplo, el respeto, la integridad, la dignidad y la libertad. Se distorsionaron con el libertinaje, ¿no? Piensan que de repente yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Pero a veces no es así. Tenemos que ser conscientes de las cosas que nos pueden hacer daño a consecuencia, ¿no? Obviamente los adolescentes, los jóvenes, algunos jóvenes solamente quieren vivir el momento y no piensan al futuro, no piensan qué puede pasar conmigo si yo tomo una decisión equivocada. No se ponen a detenerse a reflexionar qué es lo que va a pasar si yo hago una determinada decisión, ¿no? Entonces eso también puede ser importante, ¿no? ¿Cuál es también la mentalidad de sus hijos con sus amigos? Porque obviamente la mentalidad que tengan los niños van a ser muy diferentes de acuerdo al ambiente donde viven, ¿no? Si de repente hay una familia
que tienen muchos valores y eso tiene el niño, entonces él lo va a transmitir con sus amigos. Pero si en su casa solo hay peleas, discusiones y hablan lisuras, por ejemplo, entonces ellos lo van a transmitir donde están, en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar donde ellos puedan estar, ellos los van a transmitir. Entonces es muy importante la autoridad con amor, porque obviamente vemos los dos extremos de los padres autoritarios y los permisivos, que no tienen un lazo en sí conectado, ¿no? Porque cada uno de ellos es un extremo largo, pero vemos de que los dos tienen consecuencias para sus hijos. Pero ¿cuál sería el estilo de crianza ideal? Sería el democrático. Ahora, ¿el democrático qué es? La crianza democrática es: yo puedo valer la opinión de mi hijo, doy mi opinión y también corrijo con amor, ¿no? Le soy estricta, pero con amor. No quiere decir que yo no lo voy a corregir, no quiere decir que yo no le voy a decir cuando está cometiendo un error. Más bien yo voy a hacer que sea responsable de sus errores y pueda pedir perdón si se equivoca, ¿no? Entonces ese es el estilo de crianza que deberíamos tener todos en realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los hijos a futuro si yo decido tener un estilo de crianza democrática? Voy a hacer que mi hijo sea seguro de sí mismo, sea responsable en todos los aspectos, ¿no? Afectivamente, en el trabajo, en los estudios, va a tener una responsabilidad y también va a tener una buena conducta. Va a ser también, va a tener empatía con los demás y va a poder resolver problemas, ¿no? Porque obviamente ustedes no se dan cuenta en el colegio, cuando quizás de repente se pelean los niños, discuten, sean adolescentes, niños, ¿qué es lo que pasa? Se pelean, va a su casa el niño y le dice: mamá, me pegaron, me hicieron esto, el otro, y la mamá viene todo molesta al colegio y dice: ¿qué le han hecho a mi hijo? ¿Le han pegado? Miss, ¿usted no ha visto nada? Y no cuenta completo, no dice, por ejemplo, que estaban jugando y de casualidad le golpeó y no hay una solución. Entonces la mamá obviamente se va a molestar porque le están golpeando a su hijo, ¿no? Pero si hay una comunicación correcta, adecuada, donde el niño diga: ¿sabes qué, mamá? Yo estaba jugando con mi amigo y de casualidad, como estábamos haciendo fuercita, yo me golpeó de casualidad. Entonces las cosas ya serían diferentes, la historia, ¿verdad? Ya no sería de repente el conflicto de que la mamá venga al colegio y reclame a la maestra, ¿no? Y el adolescente también. ¿Qué es lo que pasa? Le cuenta todo a la mamá: mamá, me hicieron esto, me miraron mal, creo que yo no le caigo a mis compañeros. Entonces la mamá obviamente se va a molestar y va a venir y va a decir: ¿qué pasa? ¿No? Pero no está haciendo que su hija pueda confrontar la situación, ¿no? No le está enseñando a que ella pueda resolver sus problemas, decirle a su compañero, preguntarle, ¿no? Preguntarle y poder conversar con ellos, ¿no? Y también con el profesor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No estamos dejando que los hijos puedan resolver sus problemas, sino que nosotros vamos y lo hacemos, ¿no? Es algo muy sencillo, por ejemplo, si en el colegio los niños, por ejemplo, no traen un material, estoy hablando en secundaria, ¿no? No traen un material. ¿Y qué es lo que hacen ellos? No hacen nada. Pero no buscan una solución. Es algo sencillo que ellos pueden hacer. Ahí están empezando ya a ver qué pueden hacer, qué solución pueden dar en ese momento. Entonces no hacen nada. Entonces yo les digo a ellos, pero busca una solución. ¿Qué puedes hacer ahora? Miss, pero no he traído nada. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, pero tienes que buscar soluciones. No sé, de repente dile a tu amiga, dame la mitad. Después de repente yo mañana te traigo lo que he dejado en mi casa, o de repente le digo a mi mamá que te pague esa parte, ¿no? Entonces vemos que no hay una solución, se quedan de brazos cruzados y no hacen nada. Entonces ahí vemos también lo que es cómo yo puedo de repente crecer en mi hijo, ¿no? Ver en mi hijo que ellos también tengan una solución, puedan confrontar los problemas. Obviamente algunos huyen de los problemas, ¿sabes? Que mejor lo dejo pasar y ya, bueno, ya se le pasará. Pero en ese transcurso es que se acumulan todos los problemas y al final, ¿cómo resulta? Mal, porque va a ser un problema mucho más grande
y puedo herir con mis palabras, ¿no? Puedo herir con mis palabras, hasta también su hijo puede herir con palabras. Ahora, también vamos a ver lo que es delegar la educación. Muchos padres han dejado en manos a los colegios públicas y privadas la educación, por ejemplo, ¿no? Los valores, ¿no? Entonces vemos de que cuál es el rol importante de los padres: educar a sus hijos, ¿no? Educar a los niños. Pero muchos padres, ¿qué hacen? Es que lo dejan en la escuela, ¿no? No, que la maestra le enseñe, no, que el profesor le enseñe. Entonces vemos que no hay una responsabilidad de parte de los padres tampoco, ¿no? Entonces vemos de que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como padres, como protectores de los hijos, ¿no? Entonces ahí vemos que también esa responsabilidad que tienen, ¿no? Es muy grande, ¿no? Pero a veces cuando no sucede en casa, por ejemplo, supongamos, vemos también lo que pasa en el colegio, ¿no? Un niño se cae y de repente se hace una herida y la mamá viene todo molesta y dice, le echa la culpa al colegio: no, mi hijo se ha caído aquí, y hace un problema, ¿no? Dice, no, ¿por qué mi hijo? Pero cuando se cae en su casa, ¿quién le dice algo a la mamá cuando su hijo se cae en su casa? Y todavía se hace una herida más grande todavía. Depende si se hace una fractura o una herida más grande, cicatriz. Entonces, ¿quién le dice algo a los padres en la casa? Nadie. Nadie le dice nada, pero en el colegio le pasa a la maestra, ya le dicen de todo, ¿ya? Hasta que le van a meter presa, le amenazan todavía, ¿no? Entonces vemos las cosas que suceden, cuáles son las responsabilidades que vemos en ambas partes. No estamos haciendo empáticos tampoco con la otra persona, porque si me pasa a mí, ahí sí me afecta, me duele, pero si le pasa a la otra persona, como no soy yo, no me importa, ¿no? Entonces ahí también tenemos que tener mucha empatía con los demás, no solamente con de repente los profesores o el colegio, sino también con mi hijo, ¿no? O con mi hija en ese caso. Y yo le digo, sé lo que ella siente, está haciendo bien, ella está llorando, pero no sé cómo de repente solucionarlo, no sé cómo de repente llegar a ella, no sé cómo de repente entablar una comunicación efectiva, ¿no? En realidad es muy grande, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo son los cambios generacionales. Muchos padres se tornan desesperados por no comprender el comportamiento de los hijos, ¿no? Aunque siempre la desobediencia será una expresión del corazón, ¿no? Hay momentos donde los hijos se van a poner rebeldes, ¿no? En la adolescencia. Diga, ¿qué pasa cuando mi hijo se queda en su habitación, se queda encerrado, no quiere salir ni para comer? Solo quiere estar ahí, quiere estar solo, ¿no? Pero en esa soledad que ellos están, obviamente quieren ser atendidos, quieren que sean importantes, quieren que sus padres se acerquen, pero no lo van a decir, ¿no? Ellos quieren sentirse importantes, porque es en esa etapa donde ellos están descubriendo, están curioseando, están experimentando muchas cosas nuevas, porque están en pleno desarrollo. Todas sus hormonas se están equilibrando. Entonces vemos de que todas esas cosas que están pasando, esos cambios que están pasando, es necesario que los padres estén presentes y tengan mucho cuidado también y tengan mucha supervisión. Porque si yo de repente dejo que mi hijo, no, como es adolescente, déjalo, es adolescente, ¿qué le va a pasar? Cuando tenga 20 ya estará mejor, ¿no? Pero en esa transición también yo puedo perder a mi hijo. Porque si yo no lo atiendo, al menos yo trato de acercarme a él o a ella en este caso, entonces no voy a estar creando un lazo fuerte, más bien voy a estar una distancia, ¿no? Voy a estar distanciándome de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es acercarnos a ellos, ver sus gustos. ¿Qué le gusta a mi hijo? De repente, no sé, le gusta un hobby que le gusta hacer demasiado, entonces yo, ¿qué es lo que hago? Acercarme a él con eso, ¿no? Y de repente si le gusta el fútbol, también de repente yo no sé nada de fútbol, pero investigo, veo cuáles son los jugadores que le gusta a mi hijo, si es de vóley también lo mismo, o de repente de un grupo musical, o de repente una película, y yo busco esas maneras o estrategias de yo acercarme a mi hijo,
y así yo lo estoy ganando también, ¿no? Hacer valer también sus gustos, porque a veces algunos padres, ¿qué es lo que pasa? Como no le gusta que de repente tengan esos hobbies o esos pasatiempos, ya te he dicho que no hagas eso, ya cuántas veces te he dicho que no dibujes, ¿no? Por ejemplo, si es el dibujo, ¿no? Porque justamente había un caso donde una mamá viene y dice, yo no quiero que mi hija dibuje esos animes, ¿no? Esos animes que son, parece que son satánicos, le dice, ¿no? Entonces yo le digo, pero señora, déjela para que ella ya cuando va creciendo, ella se va dando cuenta, de repente le va a gustar otro tipo de hobby que ella pueda dibujar. No solamente puede dibujar animes, también puede dibujar otros dibujos animados. Entonces lo que hizo la señora es romperle todos sus dibujos a su hija. Entonces su hija ella se va a sentir más resentida con ella. En realidad estaba resentida con su mamá. Entonces la señora entendió de que no debió hacer eso. A veces tomamos medidas extremas por desesperación, ¿no? Entonces a veces en la desesperación que nosotros tenemos, hacemos que tenemos acciones malas o actitudes que no corresponden, ¿no? Y es por eso que tomarnos el tiempo para poder pensar y qué puedo hacer en ese momento. Porque si yo solamente reacciono al instante, voy a tomar decisiones equivocadas también, ¿ya? También vamos a ver vamos a enfocarnos en el cambio de corazón. Resulta más fácil que nuestros hijos presenten una conducta externa en conformidad, ¿no? Pensar, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de la Biblia, ¿ya? En Lucas 11:39 vemos qué hacían los fariseos y sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Ellos, por ejemplo, tenían, quizás, ¿cómo eran ellos, los fariseos? Ellos aparentemente tenían de repente una fachada de que eran personas cultas, personas responsables, personas buenas, ¿no? Pero muy en el fondo que ellos que hacían era juzgaban, criticaban y no eran buenas personas, ¿no? Y ellos son los que llevaron también a Jesús, ¿no?, a la crucifixión. Entonces nos damos cuenta, al hacerlo así, nos damos cuenta de la idolatría y la necesidad, ¿no? Necesitamos a Cristo en nuestras vidas también, porque obviamente nosotros como profesionales podemos ayudar en lo que son los métodos, ¿no?, estrategias, cómo comprender, pero Dios también nos ayuda de alguna otra manera. Entonces Dios nos ayuda y también los profesionales, y va a ser un poco más efectivo, ¿no? También vemos en el Evangelio, por ejemplo, la cultura posmoderna amenaza a sofocar la fe y el carácter moral de nuestros hijos, pero iremos en una mala dirección si enfocamos nuestra energía solamente en entender los peligros o influencias del tiempo, y es vital que nuestros hijos hagan elecciones correctas. Pero los verdaderos campos de batalla están en el corazón, porque obviamente el corazón a veces es engañoso. Entonces, a veces nosotros decimos, yo me guío del corazón, ¿no?, porque mi corazón me dice eso. Pero a veces el corazón nos engaña, ¿no? El corazón nos engaña, y a veces cuando tomamos una decisión emocional, porque la emoción solamente es un corto tiempo, solamente me emociono y de ahí me pasa y ya no es lo mismo. Y es por eso que tenemos que tomar medidas preventivas. También tenemos que mantener una buena comunicación. Como les mencionaba anteriormente, yo puedo comunicarme. De repente yo soy buena hablando, poder expresarme de repente con las personas, pero si yo no estoy comprendiendo lo que me dice alguien, yo no voy a poder comunicarme bien. Tengo que comprender qué es lo que me quiere decir la otra persona, ¿no? Siempre va a haber un emisor y un receptor. Entonces yo tengo ¿qué es lo que me quiere transmitir esa persona? O en este caso mi hijo, ¿qué me quiere transmitir mi hijo con su lenguaje no verbal, por ejemplo, con sus gestos? Porque obviamente no todos se comunican, no hablan, no expresan lo que sienten. Entonces, ¿qué me está diciendo mi hijo con su lenguaje no verbal, con sus gestos? Y también los hijos, ¿qué está expresando mi mamá o qué me quiere dar a entender mi mamá? ¿Por qué siempre me dice
que hago todo mal? ¿Por qué siempre me dice que no debería hacer tales cosas? ¿Por qué no puedo hacer algo? ¿No? ¿Por qué me prohíbe ciertas cosas? Yo también tengo que ponerme a pensar y reflexionar, ¿por qué mi mamá me dice eso? ¿No? Porque también es de ambas partes, no solamente es comprender a los hijos, sino que los hijos también tienen que comprender a los padres. Porque vemos que también ellos no la han tenido fácil tampoco. Ellos han tenido también una educación con sus padres. Y de eso también ellos lo están haciendo con sus hijos. Es todo se podría decir que es como una cadena, ¿no? Son cadenas generacionales que a veces, por ejemplo, si yo digo que mi mamá fue muy estricta conmigo, demasiado estricta conmigo, no me dejaba salir, siempre me controlaba la hora, entonces cuando yo tenga a mi hijo yo lo voy a dejar salir, porque yo no quiero que mi hija se reprima, ¿no? Pero en ese transcurso de repente de que yo dejarla libre, que salga, a veces también me puedo equivocar, porque si yo la dejo salir y salir y salir y no le pongo una hora o de repente una hora límite, entonces mi hija va a seguir saliendo y se va a acostumbrar a no pedir permiso, ¿no? A no pedir de repente una hora de llegada. Y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le vamos a decir a nuestros hijos. Y lo que le voy a prometer también. Y si le voy a hacer un castigo, también. Si el castigo le voy a dar, tengo que cumplir el castigo determinado, no cortarle antes. Porque si yo lo corto antes, entonces ellos son muy inteligentes. No, como mi mamá se molesta un rato, pero si yo le doy algo o me porto bien, ya se le pasa. Entonces ellos se acostumbran. Dicen, no, mi mamá no me castiga, no, ya le pasará. ¿No? Y en el otro lado de prometer, por ejemplo, te voy a prometer que el domingo vamos a ir de paseo y no pasa ese día, ¿no? Porque de repente puede ser que pasaron X cosas, pero ellos también sienten, entonces ellos no van a comprender que usted de repente en ese momento tiene que trabajar o tienen algo importante, entonces ellos lo van a tomar como que mi papá o mi mamá no le importa, porque siempre me promete y nunca sucede, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener cuidado cuando prometemos cosas a los hijos también, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Ahora, en Efesios 6 habla de criar a los hijos en disciplina y amonestación. Dicha disciplina da por sentado a la comunicación, pero no se trata simplemente de que ellos nos escuchen, sino que también puedan ver las direcciones, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar sus temores, sus inquietudes, para poder comprenderlos, ¿no? ¿Y cuál es la intención de todo ese conflicto? Porque eso también es importante. A veces las intenciones son buenas, pero los resultados no lo son. Porque yo puedo tener una buena intención con alguien, pero esa persona de repente no lo toma de la manera como yo lo pensé. Y eso también va a ser importante, porque lo que tú pienses no va a ser lo mismo lo que yo piense, va a ser totalmente diferente. Y eso también es muy importante, porque a veces de repente yo puedo pensar e imaginar que de repente puede ser mi hijo, o de repente si me miente, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a decir, mi hijo me está mintiendo, ¿qué estará haciendo? Y imagino qué podría estar haciendo, pero de repente mi hijo no está haciendo esas cosas. Pero ese es mi pensamiento, ¿no? Entonces también es importante tener una buena comunicación para que no haya mentiras o ocultar cosas, ¿no? Porque ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que sus hijos les mientan o les digan la verdad? ¿No? La verdad. Entonces, para que haya una verdad, uno también tiene que tener mucha fuerza y valentía para que pueda también yo poder, ¿cómo guiar a mi hijo? ¿No? Porque, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en que yo digo, yo quiero que mi hijo me diga la verdad, pero cuando de repente pasa, cuando está puber, por ejemplo, en la pubertad, empieza de repente el gusto por una persona, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa? Mi hijo me cuenta, mamá, me gusta una niña de mi aula, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace la mamá? Se escandaliza y dice, ¿qué? ¿Acaso yo te he mandado al colegio a coquetear? ¿Te he mandado a que estés mirando? Yo te he mandado a estudiar. Y le grita. Entonces ellos se asustan y ya ni más te va a contar nada. Ya no te cuenta nada.
porque va a decir, no, si le cuento a mi mamá se va a molestar. Y ahí empieza el ocultar cosas. Y el ocultar también es mentir, ¿no? Entonces ahí le oculta. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es la respuesta que podría hacer de repente si tu hijo o tu hija te dice me gusta alguien, mamá, en el colegio o de repente donde se encuentra? A ver, cuéntame. Mamá, me gusta alguien. Ah, está bien. ¿Y cómo se llama? Preguntar, ¿no? Entonces preguntarle cómo se llama y decirle, está bien que te guste, es normal, pero todavía no estás en el momento, no estás en el tiempo. ¿Qué es primero que tienes que hacer? Tienes que estudiar, aprender y todo eso. ¿Ves cómo cambia la manera de cómo le respondes a tu hijo en la otra? Vemos que es unos cambios diferentes. Y así tu hijo te va a tener confianza y va a decir, mi mamá es comprensiva. Entonces le voy a contar mis cosas. Ellos también sienten que van a contar. Entonces cuando pase de repente un problema o otro evento que les suceda, entonces van a ir en su mamá o en su papá. Mamá, hoy día se pelearon mis amigos, ¿no? Y le va a estar contando. Cualquiera que pase, te va a contar todo. Así sea lo más mínimo, te va a contar. Entonces es muy importante cómo le puedes transmitir el mensaje también. Porque también el tono también es importante, ¿no? El tono bajo, el medio y el alto y el gritar, por ejemplo, ¿no? Obviamente que cuando tengo que corregir a mi hijo tengo que usar un tono más elevado, un tono alto, para que me atienda, ¿no? Para que me atienda y pueda decir que mi mamá está que quiere hablar, comunicarse conmigo y quiere que yo la mire y la escuche, ¿no? Porque también hacer contacto visual también es importante. También debemos corregir la conducta no bíblica. Por ejemplo, en la corrección, la Biblia nos enseña que debemos usar la vara en los niños, ya que ésta no traerá ningún efecto psicológico o traumatizante en el hijo. Más bien le ayudará a enderezar sus pasos en el camino del Señor. Claro está, este tipo de corrección no es para que el padre se desahogue de su frustración. Recuerde que la ley sin una relación íntima le puede llevar a la rebeldía, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Efesios 6:4, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es algo contradictorio, porque nos están comunicando, nos dicen, por ejemplo, que no debemos golpear a nuestros hijos, ¿no? Que no debemos maltratarlos. Obviamente no debemos maltratarlos, pero hay momentos donde sí se necesita, por ejemplo, lo que habíamos hablado en Efesios 6, que dice que tenemos que usar la vara cuando sea necesario, pero ¿qué dice? Pero no desahogar nuestra frustración, ¿no? No, por ejemplo, maltratarlo de tal manera que le pueda hacer daño física y psicológicamente, ¿no? Entonces vemos de que eso es quizás de repente algo contradictorio para las personas, porque, por ejemplo, lo que son las personas que no son cristianas y van al psicólogo y le dicen, señora, usted no le puede pegar a su hijo porque es maltrato, ¿no? Le dicen, es maltrato, no le puede pegar, ni tocarlo, ni nada, ni gritarle, ni levantarle la voz. Pero creo que es necesario en algunos momentos levantarle la voz, porque a veces los niños, cuando tú le hablas en un tono bajo, no te escuchan. Están, ya mamá, y no te hacen caso cuando le llaman. Por ejemplo, Benjamín, ven, le dicen. Y el niño sigue jugando. Benjamín, ven. ¿Ves el tono de voz que se utiliza? Entonces ellos no obedecen, pero cuando tú le dices, Benjamín, ven, entonces ella viene y voltea y dice, ya voy mamá. Entonces vemos el tono de voz que utilizamos es muy diferente, ¿no? Obviamente no le vas a gritar, de repente vas a estar diciéndole en un tono que sea brusco, ¿no? Tenemos que ver las tonalidades, que a veces se confunde de repente la voz elevada con el grito, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿ya? También vamos a ver lo que es la responsabilidad versus desobediencia en la crianza de los hijos o la educación, ¿no? A esas alturas los padres quedarán un poco confusos, pues no tienen claros los límites del círculo de la responsabilidad que tienen sobre sus hijos y su misma desobediencia. En este pase vamos a ver los esfuerzos por educar a nuestros hijos, ¿no? Porque muchos de ellos van a
tomarse rebeldes, ¿no? Por tener padres de repente que son permisivos, ¿no? Los padres dicen, ya, hijito, ya, tranquilo. No, mi hijo ya le va a pasar, ¿no? Ya le va a pasar, ya está en la etapa, ¿no? Es su etapa. Pero vemos que no es la etapa, sino es cómo yo como padre reacciono en la etapa que se encuentra. Porque mi hijo, si está viviendo en mi casa, tiene que seguir unas reglas. Son las reglas y las normas que yo coloco como papá y mamá. Esos son los roles de los padres. Como rol como papá y mamá es educar a mi hijo, a volverlo un adulto funcional. Porque obviamente los hijos no son míos, sino que son prestados porque son el regalo de Dios, ¿no? Es una bendición de Dios. Entonces, los hijos tienen que ser adultos funcionales. Yo tengo que volver a mi hijo un adulto funcional, ¿no? Que sea responsable, que tenga los valores, principios, y para que él pueda valerse por la vida, ¿no? Entonces, esa es la función y el rol del padre que tiene que tener, ¿no? Muy aparte de que también tiene que ponerle las reglas, las normas, los límites que tiene que establecer, cada uno lo pone en su casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que son el rol del hijo? El rol del hijo es tener sus obligaciones. Obligaciones netamente de los estudios, netamente de la casa. De repente, si ustedes le han colocado una obligación, de repente arreglar la ropa o ordenar de repente la sala, dependiendo de la edad en que se encuentra, ¿no? Se va aumentando la dificultad en las obligaciones, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando yo le enseñe a mi hijo cómo hacerlo. Porque si yo lo dejo, ya, ordena, ¿no? Supongamos que es un niño, pero yo no le enseño cómo ordenarlo, entonces mi hijo no lo va a hacer bien. Y es por eso que si yo quiero que haga una obligación, yo tengo que enseñarle, estar mirando qué está haciendo, cómo lo hace, ¿no? Y yo al costado estar haciendo lo que él está haciendo, ¿no? De repente ordenando sus juguetes, ordenando una determinada lugar, ¿no? Y también cuando yo voy de repente al parque con mi hijo, a veces yo observo, también vivo al frente de un parque y veo que a veces llevan a sus hijos a jugar y están en el celular y no lo ven a su hijo que se caen, que se pegan ahí, ¿no? Entonces vemos de que tampoco no está observando, no están disfrutando ese tiempo con sus hijos. Y esa calidad de tiempo es muy importante. La calidad de tiempo es muy importante que tú le des. Porque si tú no le das, entonces tu hijo va a pensar que no le importas. Porque ellos no ven tema de dinero, no ven el tema económico. Ellos no piensan que falta dinero, que todo ahora ha subido, ¿no? Ellos no ven eso. Entonces, tiene que explicarles por qué ustedes trabajan y cuando tengan tiempo, ver de esa manera ese tiempo, tomarlo solamente para él, ¿no? Y salir en familia también es importante, ¿no? Salir todos en familia, ver un día familiar. Por ejemplo, toda la semana, de repente, lunes a viernes trabajan, estudian, no hay nadie de repente, pero toman un día para que pasen todo el día juntos, ¿no? De repente puede ser un domingo, o un viernes, un sábado, pero ustedes tomen un tiempo donde lo pasen solamente ustedes, porque es muy importante esa calidad de tiempo, ¿no? Ustedes vean el día que puedan tener, todos ese día libre, ¿no? Y ahí nadie trabaja, nadie estudia, nadie hace otra actividad que no sea pasar tiempo en familia. Porque es muy importante pasar ese tiempo de calidad entre los hermanos, entre los padres, hijos, y ahí se va viendo la comunicación. Depende de una tarde de películas, una tarde de juegos, ¿no? Es muy importante. Y muchas veces dice, porque estoy cansado, vengo de trabajar, porque trabajo de repente hasta tarde, y lo que quiero solamente es dormir, ¿no? Y ya no veo a mi hijo, no lo veo, ¿no? Pero tengo que sacar las fuerzas de donde sea necesario para yo atenderlo, porque eso mi hijo lo va a recordar siempre, porque de repente puede tener un problema y si yo no lo atiendo en el momento, entonces, ¿quién le va a atender? Sus amigos o personas que de repente le puedan influenciar mal. Entonces, es muy importante ver cuál es el rol que es muy importante para cada uno, ¿no? Los hijos tienen su rol importante. Ahora, vemos también los roles que algunos se han cambiado, ¿no? Los hijos quieren mandar a los padres también, ¿no?
Dice, yo quiero hacer lo que quiero, dice, ¿no? Porque yo puedo, mi mamá me deja, ¿no? Eso también es otro tema un poco controversial también y complicado, porque ¿y cuáles son los que hacen eso? Los niños más pequeños, ¿no? Los que están en primaria, ¿no? Ya hace su berrinche y su mamá le compra todo, ¿no? Ya toma, para que no haga bulla. Para que no haga bulla le da el celular. Ya, para que no haga bulla, toma. Es así, ¿no? Y se queda callado porque le quitas, llora, ¿no? Hace bulla, hace su berrinche. Entonces ahí están consintiendo, ¿no? Están engriendo. Y el engrimiento es malo, ¿no? Porque se acostumbran a tener todo. Y cuando suceda que no pueda tenerlo todo, ¿qué va a pasar? Se va a frustrar, se va a renegar, se va a molestar y también puede herir a otras personas. Entonces es por eso que tenemos que tener cuidado, porque va a ir al colegio y no es lo mismo, le va a chocar. Entonces, y a veces cuando de repente somos muy pegados a nuestros hijos y de repente la maestra o un profesor le levanta la voz, y si yo no le he levantado la voz nunca, a mi hijo va a pensar que le están gritando, porque nunca le han levantado la voz. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo trabajo en un colegio y yo veo niños, adolescentes que son muy rebeldes, en el caso con sus padres, por ejemplo, ¿no? Ellos les mandan a sus padres en realidad, ¿no? Por ejemplo, 2 niñas se quisieron retirar del colegio simplemente porque la miraron mal y su mamá le cambió de colegio, solamente porque ella quiso. Entonces, vemos cuánta de repente influencia tiene el hijo a los padres, ¿no? ¿Por qué no el mamá le puede decir, sabes qué, por tu bien yo te voy a dejar aquí para que tengas tu educación, porque es un buen colegio, ¿no? Entonces la niña, ¿cuál fue su excusa? Dice, no, porque me miran mal, porque los profesores me dejan mucha tarea, me siento muy presionada y los exámenes son muy difíciles. Ahora la cambiaron a una estatal y ahora está feliz, dice, porque no le dejan tarea. Entonces yo hablé con la mamá y le digo, señora, bueno, usted evalúelo, le digo así, pero está haciendo mal. Porque así como de repente yo no le puedo decir de lo que ella quiere escuchar, tengo que decirle la verdad. No, señora, está haciendo mal, porque ¿qué pasa si ahora a su hija no le gusta ese colegio? ¿Usted la va a cambiar de nuevo? Porque pueden pasar muchas cosas y de repente no le gusta y la va a cambiar. Entonces la señora se queda pensando, pero ya la cambió, ya hizo sus papeles y todo, ¿no? Entonces vemos que hay que tomarnos el tiempo para poder pensar y reflexionar cómo yo estoy educando a mi hijo, ¿no? ¿Qué herramientas estoy colocando en ellos, ¿no? ¿Qué estrategias estoy utilizando para que mi hijo pueda tener de repente una vida muy diferente y también sea un adulto funcional? Porque si yo le doy todo servido a mi hijo, cuando sea grande, él va a esperar que todo le caiga del cielo, que todo le resuelvan los problemas, ¿no? Entonces vemos cuáles son las cosas que suceden aquí, ¿no? Tenemos las diferencias, ¿no? Ahora, si yo lo dejo solo, ahí también hay lo contrario, ¿no? Si yo en mi hijo hice que trabaje de niño, por ejemplo, ¿no? Porque hubieron niños que trabajaron de pequeños, ¿no? Entonces, ahí vemos de que es responsable, ¿no? Porque trabajó desde pequeño, sabe lo que es trabajar, sabe lo que es esforzarse, pero cuando crece, ¿qué es lo que pasa? Ya es muy diferente, ya todo de repente se vuelve un poco más renegón, un poco más enojón, ¿no? Porque todo le va a molestar porque no atravesó su etapa correctamente, porque los niños no pueden trabajar, ¿no? Los niños no es su obligación trabajar, ellos tienen que estudiar. Entonces, si el niño trabaja, entonces ya está quemando su etapa. Las personas tienen que atravesar sus etapas correctamente, no saltarse ni quemarlas, porque eso también es perjudicial para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si de repente ya quemaron etapas, porque ya somos adultos, ya de repente tenemos nuestros años? Tenemos que buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda. Dios nos puede ayudar también, Dios nos ayuda mucho,
pero también necesitamos estrategias, herramientas de un profesional. Así como yo de repente si tengo una enfermedad voy al doctor para ver qué es lo que tengo, de repente una enfermedad para poder yo prevenirme, entonces también yo tengo que contactar a un profesional y ver qué es lo que está pasando conmigo, por qué tengo pensamientos, quizás sobrepienso mucho, por qué me desespero en momentos, o por qué de repente me palpita muy rápido el corazón y siento que me falta el aire, por qué de repente me sale ronchas en mis brazos, si he ido al doctor y me dijo que no tengo nada, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente tengo gastritis, ¿no? Porque tengo de repente apendicitis, porque tengo la vesícula. Entonces, todas esas enfermedades estomacales es porque están hablando nuestras emociones que no han sido transmitidas, no les he expresado. Porque también a veces cuando yo me guardo todo, me guardo todo eso, también es malo, porque cuando sale de una manera que no, de repente a mí no me va a agradar. Entonces, es importante poder expresar nuestras emociones para que estas emociones no nos produzcan algún daño en nuestro cuerpo. Porque si nosotros no hablamos, nuestro cuerpo va a hablar. Nuestro cuerpo va a decir, estoy mal, ¿no? Estoy mal, pero no me doy cuenta, ¿no? Digo, no, yo estoy bien, estoy normal, ya me va a pasar. De repente me deprimo por un tiempo, pero después ya estoy bien, ¿no? Entonces, vemos que en las iglesias, por ejemplo, hay muchas personas que pasan por problemas afectivos, ¿no? Emocionales, por ejemplo, depresión, ansiedad, ¿no? Y eso más que nada los adolescentes lo atraviesan mucho, ¿no? Porque se deprimen muy rápido, ¿no? Y no saben qué hacer en ese momento. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como padre o madre de familia, ¿no? Tengo que estar muy atento a todas esas cosas. Tengo que mirar qué está pasando, porque hasta puede de repente hacerse autolesiones y yo de repente no me doy cuenta. Como una mamá, un padre de familia no se da cuenta de que su hijo de repente está pasándola mal, ¿no? ¿Por qué se encierra mucho en su habitación? ¿Por qué se ha cortado el cabello? ¿No? O por qué de un momento a otro está de repente su semblante, ¿no? Su expresión ha cambiado. Entonces, vemos de que es importante ver todas esas cosas, porque si yo no lo veo, ¿quién más lo va a ver? Porque ellos viven dentro de la casa. Tenemos que estar muy atentos a todo. Entrar a su habitación y ver, ¿qué estás haciendo, no? A ver, ¿qué estás haciendo? Enséñame, ¿no? Estar viendo, explicando todo eso, ¿no? Porque yo les comento, por ejemplo, también hubo otra estudiante de 12 años que ella se autolesionaba con Gillette en sus brazos, pero no eran cortes profundos, sino cortes como si fuera de arañado, ¿no? Como si se hubiera arañado. Entonces ella me enseña el brazo, ¿no? Que está todo cortado, ¿no? Y cuando yo llamo a la mamá, y encima se había cortado el cabello también. Se cortó el cabello, su cabello era largo y se lo ha cortado. Y ahí se ven signos de inicios de depresión. Entonces cuando yo le llamo a la mamá y le digo, señora, le digo, ¿cómo está su hija? Bien, normal, me dice. Y yo le digo, ¿no ha notado ningún cambio en su hija? No. Ella, para su mamá, ella está normal, pero no ha visto que se ha cortado el cabello, que se corta. Entonces vemos que no hay supervisión, no hay de repente esa comunicación que tienen que tener, no han hablado de nada, ni siquiera de sexualidad, autoestima, porque esa niña tiene su autoestima demasiado baja, no es segura de ella misma, piensa que todos no la quieren tampoco, ¿no? Entonces vemos de que todas esas cosas, que de repente esas actitudes pueden decir mucho en una persona, ¿no? Pero no nos damos cuenta, dice, ¿por qué para así, no? Para triste, de repente ojerosa, porque se ha cortado el cabello. Entonces vemos que es muy importante, porque si usted de repente, no sé, de repente los varones de repente no se percatan mucho en eso, pero el cabello para la mujer es muy importante, ¿no? Entonces que lo corten es por un cambio. Entonces vamos a ver si ese cambio es positivo o negativo, ¿no? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, mucha
importancia también en eso. Y eso también aplica también para las esposas, las parejas, ¿no? ¿Por qué de repente ha hecho un cambio? Puede ser un cambio para bien, un cambio para mal, ¿no? Quizá de repente le está pasando mal, o en este caso ha hecho un cambio para de repente cambiar todo, ¿no? Cambiar todo, ser algo más de repente que sea diferente, ¿no? Porque eso también es importante. Entonces vemos todas las cosas que de repente no lo tomamos mucha importancia, porque decimos, no creo que sea tan importante. Son pequeñas cosas, dicen, ¿no? Pero esas pequeñas cosas suman mucho, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que pasan, ¿no? Entonces, mucho más aparte de eso, de todo lo que hemos conversado, ¿no? Que hemos hablado, entonces, ¿cuál de repente de los estilos que les he mencionado quisieran de repente ustedes tener en su familia? Y los que son jóvenes, ¿cómo quisieran de repente educar a sus hijos en el futuro, ¿no? ¿Con qué estilo de crianza quisieran de repente ustedes plantear a sus hijos o de repente enseñarles en este caso, ¿no? Porque es muy importante ver cómo yo le hablo de repente a mis hijos, ¿no? Y a las personas también, porque no solamente porque es mi familia yo les voy a hablar bien, también tiene que ser con todas las personas, ¿no? Tengo que aprender a comunicarme, ¿no? Y ver también cómo es el tono que yo lo digo. Ahora, cuando yo de repente quiero resolver algo con mi hijo y no está, de repente está en el colegio o ya es más grande y está de repente de viaje y hay un problema y quiero solucionarlo, también puede ser de pareja, ¿no? De esposos, y de repente nunca se resuelve un problema por WhatsApp. Se tiene que hablar personalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo por WhatsApp, yo no sé cómo no lo estoy mirando, no sé cómo lo está diciendo, y yo puedo malinterpretar quizás de repente lo que me está diciendo. Entonces, cuando yo quiero resolver algo importante, ya sea de amigos también, yo tengo que mantener una comunicación directa. Porque si yo hablo por WhatsApp, entonces no voy a tener esa comunicación adecuada, porque yo puedo imaginarme muchas cosas. Y cuando es algo importante también, cualquiera que sea, ¿no? Cualquier dificultad que sea, cualquier problema, sea de pareja, sea de esposos, de hijos, amigos, siempre se resuelve de manera directa y personal. Nunca por WhatsApp, porque siempre se puede malinterpretar las cosas, ¿no? No va a ser una buena comunicación, no se va a entender y de repente yo lo voy a entender como yo creo, ¿no? De repente me está gritando, ¿no? Entonces dice, más se molesta y más escribe. Y esos problemas pasan en los grupos de WhatsApp de familia, por ejemplo, de los padres de familia en el colegio. Ahí discuten demasiado, porque no se saben comunicar. Y más cuando son pequeños, cuando están en inicial, ¿no? Inicial, primaria. Porque ahí los padres ahí escriben y no hay una comunicación directa, ¿no? No hay de repente una reunión donde ellos puedan conversar, solo por WhatsApp, y a veces no se entiende, ¿no? Y hasta mandan audios también. Entonces, y el audio gritando, lo dicen, no, mamá, ya ¿cuántas debe haber escuchado ya? ¿Cuántos audios? Entonces, es importante eso, ¿no? Y también es muy importante cómo me dirijo a las personas también, ¿no? A veces no nos dirigimos correctamente y esa es la parte de comunicación asertiva, que a veces por las reacciones que tenemos, reaccionamos mal y decimos cosas que no queremos en el momento, pero después nos arrepentimos y decimos, ¿por qué lo dije?, ¿no? Pero a veces esas cosas que dijimos es porque en verdad lo sentimos, en verdad, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que va a salir de nuestra boca, ¿no? Qué no va a salir de nuestros labios, ¿no? Para no poder herir a los demás. Entonces, es importante, ¿no? Es importante la comunicación, los estilos de crianza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, ustedes me dicen, ¿cuál es lo que de repente los estilos que les he mencionado quisieran que en su familia esté, por ejemplo? ¿Cuál quisieran? ¿Serían los permisivos, los autoritarios o los democráticos en este caso?
lo democrático. Entonces, vamos a elegir la democracia, ¿no? Es igual en la nación, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos, ¿no? En los países, nosotros somos un país democrático, pero hay países que son autoritarios, que no les permiten hacer absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, en Corea del Norte ahí no les permiten hacer nada, ¿no? Eso es un dictador, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como hay en ese país, hay padres que son dictadores, son padres muy autoritarios y que solamente siguen su ley, ¿no? Y no deja que nadie opine, ¿no? Solamente ellos. Entonces vemos cuál es importante tener una parte democrática en la familia, ¿no? Para que puedan hacer valer cada opinión de cada uno, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿ya? Entonces, si de repente ya tenemos algunas cosas finales, por ejemplo, vamos a ver cuál es el método de, por ejemplo, modificación de conducta. Por ejemplo, los niños. ¿Voy a recompensar, voy a ignorar o voy a castigar la conducta inaceptable? ¿No? Entonces, ahí hacemos también, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? A veces hay padres que ignoran de repente una conducta que no es adecuada. Hay padres que ignoran, otros que castigan, ¿no? Y entonces tenemos que tener en cuenta de que si yo ignoro y lo dejo pasar, obviamente mi hijo después va a hacer lo que él quiere y no va a asumir sus errores, ¿no? Y eso pasa desde muy pequeños, ¿no? Porque yo escucho de repente escucho una lisura o algo que no es a lo adecuado y ¿qué hacen a veces algunos padres? Se ríen, ¿no? O de repente está haciendo un berrinche y se ríen, ¿no? No, ya le va a pasar, ¿no? Entonces, en el momento nosotros tenemos que ser muy firmes y poner en el momento corregirles, sea en el lugar que sea, porque si no, lo dejo pasar y ya mi hijo se acostumbra a eso, de que esa mecánica. Entonces, él se va a decir, no, mi mamá no me dice nada y siguen continuando portándose mal. Entonces, también tengo que elogiar las buenas conductas, las buenas obras, para dar buenos frutos. Si mi hijo hace cosas buenas, ¿no? Tengo que elogiarlo. Los niños se vuelven manipuladores. También hay niños que son manipuladores, que quieren manipular a sus padres. Entonces, tenemos que cambiar esa conducta externa, ¿no? Tener en claro qué es lo que ellos pueden hacer y qué no, lo que deben hacer, ¿no? Entonces, también tenemos el método del soborno, por ejemplo. Buscar una conducta buena en el niño por medio de algo que comprar. Y eso también ha pasado, por ejemplo, en las notas, por ejemplo. Yo me acuerdo que una mamá le decía a su hija, por cada 20 que tú me traigas, yo te voy a dar dinero, 10 soles, ¿no? Entonces la niña sacaba 20 porque su mamá le iba a dar dinero. Entonces, ese es un método en realidad de soborno. Porque supongamos que un día yo no tenga dinero ya para darle. Y si mi hija saca 20, yo tengo que darle. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ya fui ya. Entonces por eso no debo hacer eso. Porque hay un momento donde de repente yo sí tengo la solvencia económica y le puedo dar. Pero hay un momento donde ya no va a haber y ahí es donde voy a tener los problemas, ¿no? Entonces, por eso hay que ver cómo puedo de repente yo educar para que mi hija saque buenas notas, se porte bien, tenga una buena conducta. También tenemos que producir una buena conducta. Y también, por ejemplo, criar a los hijos basado en lo que se aprende de los padres o de la cultura, ¿no? Dependiendo de la cultura también tiene una influencia importante, ¿no? Porque en las culturas diferentes que tenemos en los países van a también tener algo importante en nuestros hijos. Por ejemplo, en otros países los hijos a los 16 años ya pueden vivir solos. En cambio aquí no, ¿no? En los países que son latinos, ¿no? Entonces vemos de que por ejemplo, el apego que tienen de los hijos a los padres, ¿no? Es culturas diferentes, ¿no? Son totalmente distintas.
Por ejemplo, ahí pueden aceptar que hagan pijamadas, que de repente se duerman en una casa ajena, ¿no? Pero aquí nosotros cuidamos a nuestros hijos para que no le pasen nada y decimos, no, tú vas a quedar, no puedes dormir en otra casa que no sea tu hogar, ¿no? Pero en otras culturas, por ejemplo, en otros países es muy diferente, ¿no? Entonces es dependiendo también de la cultura. Ahora, se enriquece la experiencia, dice, no siempre es bíblico y propicia la repetición de errores en la crianza, ¿no? Porque a veces en la Biblia yo puedo encontrar también cómo puedo educar a mi hijo también, y también puede ser bueno, ¿no? Es bueno, bases bíblicas también es bueno. Mantener o repetir una conducta de repente de mis padres, ¿no? Por ejemplo, cómo criaron, cómo educaron en este caso mis padres, ¿no? A mí y después a mis hijos, y mis hijos cómo criaron, así. Es una cadena, como le mencionaba, cadena generacional, ¿no? Por ejemplo, si mi papá fue abogado, tú también vas a ser abogado, el siguiente abogado, el siguiente abogado, ¿no? Y también no estamos dejando de que de repente puedan perseguir sus sueños, ¿no? Porque estamos imponiendo algo que de repente ellos no quieren, ¿no? Y nos molestamos porque no siguen lo que nosotros queremos para ellos, ¿no? Obviamente queremos lo mejor para ellos, pero a veces no es lo que ellos quieren en el tema de repente de estudiar, ¿no? La carrera que quieren estudiar. Es por eso que es muy importante ver, quizás de repente, supongamos que su hijo quiere estudiar dibujo, pero usted sabe que aquí en el Perú no es tan, de repente, no lo hacen valer mucho, ¿no? No es muy valioso aquí. En otros países sí, pero aquí no. Entonces, lo que yo puedo hacer para que de repente mi hijo no deje de perseguir sus sueños, pero que también tenga de repente otra manera, otra entrada para poder estudiar, es decirle, de repente hay otra carrera que tú quieras estudiar, y cuando tú de repente puedas llevar talleres de dibujo, por ejemplo, ¿no? Puedas también hacerlo a la par, ¿no? Y también ahí le estás incentivando a que pueda seguir su pasión, pero también teniendo también otra entrada ahí en su carrera, ¿no? Porque en realidad, si yo más bien lo restringo, lo reprimo en lo que él quiere hacer, después se va a notar frustrado, porque va a decir, no hice lo que quería hacer. Y eso mucho pasa con los adultos, ¿no? Yo quería hacer esto, pero no lo hice, ¿no? O yo quería hacer determinadas cosas, pero no lo hice, ¿no? Pero también de todas esas cosas que no hicieron, también hay algo bueno, porque aprendieron cosas distintas también. Entonces no todo es malo. Entonces vemos de que las cosas que suceden o no suceden a nosotros pasa por alguna razón. ¿Por qué yo estoy de repente aquí, estoy aquí parada? ¿Por qué ustedes están sentados ahí? ¿O porque los conocí? Entonces todos tienen un porqué y un para qué, ¿no? Y eso también es mucho también de Dios, ¿no? Dice, no me preguntes por qué, sino para qué, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿O para qué me está pasando esta situación? ¿O por qué estoy atravesando todas estas situaciones? Es muy importante, ¿no? Entonces, ya de tanto, todas las cosas que de repente podamos nosotros conversar, obviamente el tiempo, quizás de repente el hablar de todos estos temas es mucho más extenso, pero yo traté de reducirlo o resumirles, ¿no? Para poder nosotros conversar, poder dialogar en este caso, ¿no? Y poder de repente que ustedes se lleven algo importante para sus hijos, ¿no? Entonces ustedes llegando a su casa, de repente sus hijos, no todos están aquí, poder de repente, porque a veces nosotros tenemos de repente reacciones malas en algún momento, también en nuestras palabras, poder pedir perdón a nuestros hijos, ¿no? Y decirles cuánto los queremos, cuánto los amamos, y que podemos empezar, ¿no? Empecé de nuevo, ¿no? Empezar de nuevo, que hagan nuevas cosas, que puedan compartir más juntos, que en su familia puedan ser más unidos, formar esos lazos familiares, que es muy importante, ¿no? Pasar tiempo en familia, pasar tiempo entre esposos también, porque es muy importante también tener ese tiempo, ¿no? Y entonces eso va a ser también para que sus hijos lo vean cómo el papá trata a su mamá, en el caso del varón, ¿no? Y las hijas ver cómo su mamá trata a su padre, ¿no?
porque es muy importante cómo tratamos, de repente, cómo se tratan entre esposos, porque ellos ven mucho eso también. Y ellos también, para que puedan encontrar, a futuro puedan encontrar una persona que pueda tener todas esas cualidades y tengan un matrimonio que sea bendecido por Dios. Eso también es muy importante. Ven todo el trabajo, quizás de repente que el trabajo también que puede ser complicado, pero en la corrección correcta, o sea, el momento correcto puede ser bueno, ¿no? Si yo formo bien a mis hijos, entonces yo no voy a tener de qué preocuparme en el futuro. No voy a tener lamentaciones, no voy a estar desesperada, no voy a estar preocupada por saber dónde estará mi hijo, porque yo sé cómo lo eduqué, ¿no? Porque ahí voy a ver los frutos que yo di como mamá, como papá hacia mis hijos. Entonces, ni nada más que decir, bueno, espero que les pueda haber ayudado, ¿no? Ayudado en este tiempo a cada uno y podamos reflexionar, ¿no? Mucho más allá de todo lo que podemos haber conversado, podemos reflexionar también como personas, ¿no? Y también pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude si en el caso tenemos un carácter difícil, ¿no? Porque no todos tenemos de repente la paciencia que de repente quisiéramos tener, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Creo que tenemos que ser muy pacientes con los niños, ¿no? Demasiado. Pero también poder ayudarlos en ese sentido. Y muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo he terminado el tema que hemos podido compartir. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición de poder estar aquí. Muchas gracias.